buscaba un lugar donde yo pudiera estudiar las interacciones entre el mundo indígena y sus aliados y la sociedad nacional ecuatoriana. Entonces me acerqué a Francisco Ronque y él fue el que un poco me orientó y me dijo que podría empezar mi investigación en la parroquia de Zumbagua, porque en la parroquia de Zumbagua estaban pasando muchas cosas interesantes. Había sido una hacienda, pero que luego fue repartida a los trabajadores de la hacienda y donde hubo muchos proyectos muy interesantes. Hubo proyectos de la izquierda, una misión salesiana muy importante y también otros proyectos como un hospital intercultural, el proyecto mismo del Centro Andino de Acción Popular. Entonces, como se juntaban muchos actores muy interesantes y muchos proyectos para el mundo indígena, es lo que me interesó, y ahí empecé en Zumbagua, pero después he trabajado en otras partes de la sierra, también en la Amazonía con los Shuar. Bueno, una cosa que se analiza en el libro, es uno de los temas grandes del libro, es lo que yo llamo, que sale en el título, el desmantelamiento del multiculturalismo. Yo analizo un poco la evolución del movimiento indígena desde los años 70 y qué significó el Estado multicultural. Y con ello me refiero a todas las políticas de inclusión del mundo indígena, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe y otras políticas. Entonces, específicamente en la época de Correa, veo cómo cambia la visión de lo indígena bajo el gobierno de Correa, desde distintas ópticas, ¿no? Viendo cómo distintos aliados del movimiento indígena interactuaron o sobrevivieron bajo el correísmo, colaboraron o lucharon en contra o resistieron, etcétera, ¿no? Entonces, lo que veo es que bajo el correísmo la visión de la etnicidad y del multiculturalismo en el Ecuador cambia bastante, aunque hay algunas continuidades con respecto al periodo anterior que llamo neoliberal. Y entonces, bueno, por ejemplo, hay en un capítulo sobre los censos, que son muy importantes, el capítulo de los censos, porque es la visión que el Estado tiene de los grupos étnicos, es lo que trato de ver en ese capítulo. Entonces ahí yo lo que veo, por ejemplo, es cómo hay una fragmentación de los grupos étnicos y una promoción de grupos alternativos al indígena, y se le quita importancia a lo indígena y se le da importancia a otros grupos como pueden ser los afrodescendientes o los montubios. Y yo creo que ahí hay unas estrategias políticas detrás de todo eso que tienen que ver con la fragmentación. Y dentro del mundo indígena también hay sus divisiones. Con respecto a la pregunta que me hacías, yo creo que el correísmo trabaja con el movimiento indígena de diferentes formas. Muchos de los actores dentro del correísmo, yo veo al Estado correísta no como monolítico, sino como distintos grupos que se alían. Entonces dentro del correísmo hay distintas corrientes. Pero son grupos, muchos de ellos, que conocen muy bien al movimiento indígena. Y entonces ahí hay dinámicas que yo veo mucho los detalles en varios capítulos, dinámicas de cooptación de algunas secciones del movimiento indígena, sobre todo unos liderazgos medios en algunas regiones. Hay dinámicas de represión de liderazgos más altos. Son 20 años de investigación y yo creo que el libro representa en realidad, es más una etnografía del Ecuador como yo lo veo. Mi enfoque es en el mundo indígena y los otros grupos los veo como en relación con el mundo indígena, incluidas las élites del Estado, los intelectuales y demás. O sea que sería mi enfoque el mundo indígena. Yo creo que una limitación que podría tener el libro es que el grupo afroecuatoriano no es el centro del libro, aparece como en relación con el mundo indígena. ¿Y por qué eso ocurre? Yo creo que a mí me parece un tema importantísimo, el tema afro en el Ecuador, pero considero que uno no puede estudiar todo en profundidad. Este libro tiene 20 años de etnografía en profundidad, tomando como centro el mundo indígena, pero somos como personas y intelectuales limitados, entonces no podemos estudiar todo respetuosamente. Entonces hay muchos autores que hablan de los indígenas y los afroecuatorianos, pero como ha señalado, por ejemplo, Jacques Rayer, mucha gente pone los afroecuatorianos como una coletilla, pero sin estudiarlos en serio. Y yo creo que si vas a hablar del mundo afro en el Ecuador, tienes que estudiarlo en profundidad también, ¿no? Entonces, mi centro es el mundo indígena en su relación con toda la sociedad ecuatoriana, pero yo creo que a través de ahí el libro se convierte en una etnografía de 20 años de trabajo sobre toda la sociedad ecuatoriana, tal como yo la entiendo desde mi propia posición. Sí, yo creo que eso es muy importante, esta pregunta que haces, Milagro, porque
creo que muchas personas dirán que el racismo más virulento que podremos tener ahora, por ejemplo, o unas derechas que se están armando. Yo creo que en América Latina en general hay una polarización de unas derechas mucho más intransigentes y unas izquierdas también más polarizadas con respecto a la derecha. Y muchas personas dirían que el correísmo apoyó al movimiento indígena porque así lo decían en sus políticas aparentemente, y esa contradicción analiza este libro con respecto a la declaratoria de la plurinacionalidad, la interculturalidad y el buen vivir y todo este tipo de términos. Parecía que el correísmo es muy inclusivo de lo indígena y así lo piensan muchos académicos aquí y también en el exterior, porque así lo representó el correísmo mismo. Pero yo hago un análisis muy fino de todas las contradicciones de eso. Pero en realidad es en ese momento, en esos 10 años del gobierno de Correa, en que se empieza a desmantelar todas esas luchas del movimiento indígena. Y yo creo que hay un tema muy interesante, tengo un capítulo muy largo sobre la educación específicamente, donde se ve cómo la educación intercultural se desmanteló, cómo las escuelas comunitarias se cerraron, cómo las escuelas donde se concentraba a los niños más grandes en realidad venían a ser escuelas de nuevo mestizas, donde se hablaba el castellano, los libros de texto estaban en castellano, se rechazaron mucho trabajo que habían hecho los lingüistas anteriormente, digamos los mismos salesianos o Consuelo Yáñez y otros actores para trabajar la interculturalidad.